Mi nombre es Damián Herrera, y hasta hace poco, mi mundo se dividía en dos realidades claras y distintas, la disciplina polvorienta de mi vida como sargento en el ejército mexicano, y la luz cálida que era mi hija, Xóchitl. Durante 18 meses, esa luz fue solo un recuerdo, una colección de fotos arrugadas y videollamadas con mala conexión que me mantenían cuerdo en medio de un infierno clasificado del que no podía hablar. Pero esa misión había terminado. El transporte militar se detuvo, y el aire húmedo y familiar de la Ciudad de México llenó mis pulmones. Estaba en casa. El gimnasio de la base militar era un caos de felicidad. Globos, pancartas con letras torpes hechas por niños, el olor a palomitas de maíz y el eco de risas y reencuentros. Familias enteras se abrazaban, lloraban, se completaban de nuevo. Mis ojos recorrían la multitud, buscando dos rostros, el de mi exesposa, Lorena, y el más importante, el de mi pequeña flor, mi Xóchitl. Las encontré, o más bien, encontré a Lorena. Estaba de pie cerca de las gradas, luciendo un vestido caro que yo no reconocía y una sonrisa tensa. A su lado, un hombre alto, con un traje perfectamente entallado y un reloj que probablemente costaba más que mi salario de un año, la tomaba del brazo. Gael Montes. El emprendedor vintage del que Lorena no había dejado de hablar en nuestras últimas y tensas conversaciones. Pero no veía a Xóchitl. Mi corazón, que había aprendido a mantenerse estable bajo fuego enemigo, comenzó a latir con una violencia descontrolada. Recorrí el perímetro del gimnasio, mi bolsa de lona golpeando mi pierna a cada paso. Y entonces la vi. No estaba corriendo hacia mí, ni saltando con una pancarta. Estaba escondida detrás de las gradas metálicas, en la penumbra, una pequeña figura hecha un ovillo. Mi alma se congeló. Su hermoso cabello negro, que solía caer en cascadas sobre sus hombros, había sido rapado. No era un corte de pelo, eran parches irregulares, como si lo hubieran hecho con unas tijeras de podar, dejando al descubierto zonas de su cuero cabelludo enrojecido. Y luego, mis ojos se fijaron en su cuello. Alrededor de su delgada piel infantil, había una correa negra. Un dispositivo de plástico y metal. Un collar. Un puto collar de descargas. El aire abandonó mi cuerpo. El sonido alegre del gimnasio se convirtió en un zumbido distante. Me arrodillé lentamente, mis rodillas protestando por los meses de abuso físico. Mi voz salió como un susurro roto. ¿Xóchitl? Mi flor. Soy papá. Volví a casa. Levantó la vista. Sus ojos, normalmente dos pozos de chocolate llenos de travesura, estaban apagados, asustados. Se movió hacia mí con una lentitud dolorosa, como un animalito herido. Cuando la abracé, sentí su cuerpo temblar y un sollozo silencioso sacudió su pequeño pecho. La apreté contra mí, inhalando el olor a champú de fresa que aún se aferraba a ella, un fantasma de la niña que recordaba. Acercó sus labios a mi oído, y sus palabras fueron cuchillas que me destrozaron por dentro. Papi, susurró, su aliento tembloroso. El novio de mamá. Gael, me obliga a llamarlo, padre. Si no lo hago, o si lloro, aprieta el botón. Su pequeña mano rozó el dispositivo en su cuello. Mamá dice que es para mi bien. Dice que tú eres un soldado débil, un cobarde que nos abandonó. Un frío glacial, más intenso que cualquier noche en el desierto, se apoderó de mí. Mi entrenamiento, años de condicionamiento para controlar mis emociones, para compartimentar el horror, luchaba una batalla perdida contra el instinto primario de un padre. El agente en mi cabeza gritaba, observa, analiza, no reveles nada. Pero el padre quería matar. Justo en ese momento, se acercaron. Lorena con su sonrisa falsa, y Gael con una expresión de superioridad condescendiente. Damián. Bienvenido, dijo Gael, extendiendo una mano que ignoré por completo. Soy Gael Montes. Es un placer conocer al fin al héroe de la familia. Su mirada se desvió hacia Xóchitl, y su sonrisa se torció en algo desagradable. Veo que ya conociste nuestro pequeño secreto. Es un dispositivo de neuroestimulación. Lo último en tecnología suiza. Xóchitl ha tenido algunos problemas de comportamiento.
El doctor lo recomendó para ayudarla a regular sus impulsos. Cada palabra era una mentira calculada, diseñada para hacerme sentir como un cavernícola ignorante. Me puse de pie lentamente, igualando su altura pero con una densidad forjada en combate que él nunca podría comprender. Un médico, repetí, mi voz plana, sin emociones. El mejor de Europa, continuó Gael, disfrutando de su actuación. Lorena y yo solo queremos lo mejor para ella. Algo que, lamentablemente, su situación no le permitía. Miré a Lorena. Evitó mi mirada, ajustándose el vestido. Ha sido difícil, Damián, dijo, su voz carente de convicción. Necesita disciplina. Estructura. Asentí, mi rostro una máscara de piedra. El agente había ganado la batalla interna. Por ahora. Entiendo. Debo estar cansado por el viaje, dije, mi voz sonando extraña a mis propios oídos. Necesito tiempo para adaptarme. Hablaremos después. Gael me dio una palmada en el hombro, un gesto de dominación que me costó cada gramo de autocontrol no romperle el brazo. Claro, campeón. Tómate tu tiempo. Nosotros nos encargaremos de todo. Se llevaron a mi hija. Se la llevaron, y ella me miró por encima del hombro de Gael, sus ojos llenos de una súplica silenciosa que me perseguiría hasta el fin de mis días. Mientras los veía alejarse, el olor a palomitas de maíz me provocó náuseas. Pensaban que era un simple soldado raso. Un hombre simple, fácil de manipular. No tenían ni la más remota idea de que acababan de declararle la guerra a uno de los mejores estrategas de inteligencia del ejército. Y yo iba a quemar su mundo hasta los cimientos. Esa noche no fui a mi antiguo hogar. Habría sido insoportable. En su lugar, me registré en un hotel modesto en la colonia Doctores, un lugar anónimo donde las paredes desconchadas y el zumbido del neón exterior eran un reflejo de mi estado interior. Dejé caer mi bolsa de lona al suelo. El sonido resonó en la habitación silenciosa. No me duché. No comí. Simplemente me senté en el borde de la cama, la imagen del collar en el cuello de mi hija grabada a fuego en mi mente. El silencio de la habitación era un lienzo en blanco, y mi memoria, traicionera, comenzó a pintar sobre él. Se convirtió en un museo de agravios, una galería de momentos que, en su día, parecieron simples grietas en mi matrimonio, pero que ahora entendía como los cimientos de la monstruosidad que había presenciado. El primer recuerdo era de una llamada, hace quizás un año. Yo estaba en un puesto de avanzada, el teléfono satelital crepitando. Le contaba a Lorena con orgullo que me habían concedido una mención por valentía. Hubo una pausa. Luego, su risa, un sonido que antes era música y que ahora sonaba como cristales rotos. ¿Y eso en qué se traduce, Damián? ¿En más medallas para colgar en la pared? Gael acaba de cerrar un trato que le ha dado más dinero del que tú ganarás en toda tu vida. ¿De qué sirve tú, valentía, si no puedes darnos una vida decente? Colgó antes de que pudiera responder. En ese momento, sentí la punzada del resentimiento, ahora, entendía que era el sonido de ella eligiendo el dinero por encima del honor, por encima de mí. La segunda pintura en mi museo mental era más dolorosa, porque involucraba a Xóchitl. Era su cumpleaños. Le había enviado desde la distancia un paquete con un pequeño dije de plata en forma de colibrí, su pájaro favorito. Días después, en una videollamada, le pregunté si le había gustado. Antes de que ella pudiera responder, Lorena intervino, su rostro llenando la pantalla. Ay, Damián, fue un gesto, lindo, dijo, la palabra lindo cargada de condescendencia. Pero un poco simple, ¿no crees? Gael la va a llevar a esquiar a Aspen por su cumpleaños. Le ha comprado todo el equipo, de marca. Está aprendiendo a apreciar las cosas buenas de la vida. Vi la carita de Xóchitl al fondo, su sonrisa vacilante, el dibujo que había hecho para mi olvidado sobre la mesa. Lorena no solo me estaba reemplazando, estaba activamente enseñando a nuestra hija a devaluarme. Y luego, la obra maestra de la colección, el divorcio. Los papeles llegaron a la base en un sobre de DHL, fríos e impersonales. No hubo una última conversación, ni un intento de cierre.
solo un correo electrónico de su abogado. Lo firmé digitalmente, en medio de la noche, con el sonido de morteros lejanos como banda sonora. Cada trazo de mi firma en la tableta digital se sintió como una amputación. Estaba renunciando a mi familia para proteger a mi país. En ese momento, creí que era un sacrificio necesario. Ahora, la verdad me golpeaba con la fuerza de una explosión. No había sido un sacrificio, había sido una rendición. Había entregado mi territorio más sagrado sin luchar. Me levanté y caminé hacia la ventana. Las luces de la Ciudad de México se extendían hasta el infinito, una metrópolis indiferente a mi dolor. Cada coche que pasaba, cada luz que se encendía en un apartamento, representaba una vida normal, una que yo había perdido. La rabia que sentí en el gimnasio se había enfriado, solidificándose en algo mucho más peligroso, una determinación helada. Lorena y Gael no solo habían herido a mi hija. Habían profanado mis recuerdos, habían convertido mi sacrificio en una broma cruel. Me habían subestimado, me habían juzgado por mi uniforme y mis manos callosas. Creían que mi mundo se limitaba al campo de batalla. Estaban a punto de descubrir que el campo de batalla puede estar en cualquier parte, en una sala de juntas, en una cuenta bancaria, en un paraíso fiscal, en la red de mentiras que habían construido con tanto esmero. Apagué la luz. En la oscuridad, ya no era solo un padre herido. Era un estratega. Y mi nueva misión acababa de comenzar. El objetivo, la aniquilación total del mundo de Gael Montes. Daños colaterales, aceptables. El sol de la mañana se filtraba a través de las cortinas baratas, pero no traía calor. Para mí, el mundo se había vuelto un lugar frío y calculado. Me duché, el agua helada ayudando a enfocar mis pensamientos. El hombre que se miró en el espejo empañado ya no era el sargento Herrera, el padre afligido. Sus ojos tenían la dureza del acero. Era el agente Herrera del Centro Nacional de Inteligencia, una identidad tan secreta que ni siquiera Lorena la había conocido. Mi primera acción fue deshacerme de mi teléfono personal. Lo saqué de mi bolsillo, lo envolví en una toalla y lo golpeé contra el borde del lavabo hasta que la pantalla se hizo añicos y el interior quedó expuesto. Era un riesgo, un posible punto de rastreo. De ahora en adelante, solo existiría en las sombras. Saqué de mi bolsa de lona un pequeño dispositivo satelital, del tamaño de una baraja de cartas. Estaba diseñado para enviar ráfagas de datos encriptados, imposibles de rastrear. Lo activé y escribí un único mensaje: Benjamín. Soy yo. Código negro. La respuesta llegó en menos de 5 minutos. Una serie de coordenadas. 1 hora. La cita era en una bodega en la zona industrial de Vallejo. Un laberinto de calles polvorientas y naves industriales. El lugar perfecto para desaparecer. Benjamín ya estaba allí, apoyado contra una vieja camioneta Ford sin placas. Habíamos servido juntos en las fuerzas especiales antes de que yo fuera reclutado por el CNI y él se dedicara a la seguridad privada. Era la única persona en el mundo, fuera de mi cadena de mando, que conocía la existencia de mi doble vida. Damián, dijo, su rostro normalmente jovial estaba serio. Un código negro significaba que un agente estaba actuando por su cuenta, en una situación personal de vida o muerte, y necesitaba apoyo extraoficial. ¿Qué demonios pasó? No perdí el tiempo en sentimentalismos. Mi hija. Mi ex y su nuevo novio la tienen. Le están haciendo daño. La mandíbula de Benjamín se tensó. No necesitaba más detalles. Abrió la parte trasera de la camioneta. Dentro, había un maletín Pelican de grado militar. Lo abrió. Era mi equipo de emergencia, el que Benjamín guardaba para mí. Una laptop reforzada y encriptada, un juego de identificaciones falsas con diferentes leyendas, un pequeño arsenal de dispositivos de vigilancia y varios teléfonos desechables. Necesito un expediente completo sobre un hombre llamado Gael Montes, dije mientras revisaba el equipo. Todo. Finanzas, socios, rutinas, debilidades. Quiero saber hasta el color de la ropa interior que usa. Lo considero hecho, respondió Benjamín sin dudar. Luego, me miró fijamente. Hay algo en tus ojos,
hermano. Algo que no había visto desde aquella vez en la sierra. ¿Qué tan sucio es esto? Cerré el maletín. Creen que soy un simple paracaidista, Benjamín. Un pobre diablo al que pueden pisotear. Mi voz era un susurro gélido. Van a conocer mi verdadero trabajo. Van a desear haberme encontrado en el campo de batalla, porque allí, al menos, las reglas son más sencillas. Benjamín asintió lentamente, una mezcla de preocupación y respeto en su mirada. Entendido. Te conseguiré una casa de seguridad. Mantente fuera del radar. ¿Necesitas algo más? Sí, dije, mi mente ya trabajando, trazando los primeros movimientos en este nuevo tablero de ajedrez. Necesito acceso. Quiero un puesto en el equipo de seguridad de la próxima gala benéfica de Montes Capital. Y quiero que el jefe de ese equipo me deba un favor muy grande. Benjamín sonrió por primera vez, una sonrisa sombría. Eso puedo arreglarlo. El jefe de seguridad de ese evento es un cliente mío. Le salvé el pellejo de un secuestro el año pasado. Te deberá hasta su primogénito. Perfecto. Las piezas comenzaban a moverse. Dejé la bodega con el maletín en la mano, sintiendo un peso familiar. Ya no era un hombre a la deriva en un mar de dolor. Era un cazador. Y mi presa acababa de ser marcada. Los siguientes 2 días fueron un borrón de vigilancia metódica y una rabia contenida que ardía como combustible en mis venas. Con una de las identidades falsas que Benjamín me proporcionó, la de un consultor de logística llamado Raúl Sánchez, alquilé un pequeño auto y me convertí en una sombra en la opulenta vida de Gael Montes. Su rutina era predeciblemente arrogante. Vivía en una fortaleza de cristal y concreto en las lomas, con más cámaras de seguridad que una embajada. Su oficina ocupaba el último piso de una torre reluciente en Santa Fe, un monumento al exceso corporativo. Lo seguía a restaurantes donde una botella de vino costaba mi alquiler de 3 meses, a reuniones en clubes exclusivos, a un gimnasio donde hombres como él iban más a lucir sus relojes que a sudar. Observaba, catalogaba, analizaba. Anotaba las horas, los rostros de sus asociados, las matrículas de sus autos. Cada dato era una munición. Pero necesitaba algo más. Necesitaba ver a Xóchitl, entender el alcance de su infierno diario. El segundo día, me estacioné cerca de su escuela, un colegio privado bilingüe con muros altos y guardias de seguridad. Esperé. A las 2 de la tarde, la camioneta blindada de Gael se detuvo. Un chofer bajó y abrió la puerta a mi hija. Se movía con la cabeza gacha, sus hombros encogidos, como si intentara ocupar el menor espacio posible en el mundo. El collar ya no era visible, probablemente escondido bajo el cuello de su uniforme, pero yo sabía que estaba allí. Su presencia era un grito silencioso. Esperé a que la camioneta se fuera y entré a la escuela. Mi leyenda de Raúl Sánchez decía que estaba buscando colegio para mi sobrina. La directora me recibió con una sonrisa profesional, pero yo pedí hablar con la maestra de 3er grado, la señorita Díaz. La maestra Díaz era una mujer joven, con ojos cansados que delataban una lucha constante contra el agotamiento. Al principio, fue cautelosa. Pero cuando mencioné que era un viejo amigo de la familia Herrera y que estaba preocupado por la pequeña Xóchitl, vi un destello de algo en su mirada. Miedo. Y frustración. La señorita Herrera es una niña muy dulce, dijo, eligiendo sus palabras con cuidado. Ha estado un poco callada últimamente. Callada, presioné suavemente. Su madre me dijo que había tenido algunos problemas de comportamiento. La maestra Díaz desvió la mirada hacia una pila de dibujos infantiles en su escritorio. Su fachada profesional se resquebrajó. Problemas de comportamiento, repitió con un dejo de amargura. Lo que yo he visto es a una niña brillante y alegre que de repente empezó a tener miedo de su propia sombra. Que se sobresalta si levanto la voz. Que ha dejado de jugar con sus amigos en el recreo. Se detuvo, luchando consigo misma. Podía ver el conflicto en su rostro. El deseo de ayudar contra el miedo a las represalias. Señorita Díaz, dije, mi voz lo más gentil que pude. Cualquier cosa que me diga, quedará entre nosotros.
Solo quiero ayudar a la niña. Dudó un segundo más, luego tomó una decisión. Abrió un cajón de su escritorio y sacó una hoja de papel doblada. La desdobló y la deslizó sobre la mesa hacia mí. Mi aliento quedó atrapado en mi garganta. Era un dibujo. Hecho con crayones, con la torpeza encantadora de un niño de 8 años. Mostraba una casa grande y cuadrada bajo un sol sonriente. Pero en el centro del dibujo había una niña pequeña. Lloraba lágrimas azules y gruesas que caían sobre su vestido. Y alrededor de su cuello, dibujado con un crayón negro y apretado con furia, había un collar con líneas en zigzag que salían de él, como pequeños rayos. A su lado, una figura alta y sin rostro sostenía una caja negra en la mano. Lo hizo la semana pasada, susurró la maestra. Cuando le pregunté qué era, lo escondió y empezó a temblar. Intenté hablar con el psicólogo de la escuela. Me dijeron que no me metiera. Intenté insinuárselo a la señora Lorena en una junta, y al día siguiente recibí una llamada de un abogado amenazando con demandarme por difamación si volvía a acosar a la familia. Tomé el dibujo. El papel se sentía frágil en mis manos callosas. En ese pedazo de papel estaba todo, el dolor, el miedo, la tortura silenciosa de mi hija. Era la gota que derramaba el vaso. Era la declaración de guerra final. Agradecí a la maestra Díaz, mi voz ronca por la emoción contenida. Salí de esa escuela no solo como un agente con una misión, sino como un verdugo con una sentencia. El dibujo en mi bolsillo era mi orden de ejecución. Gael Montes no solo iba a caer. Iba a ser borrado. La casa de seguridad que Benjamín me consiguió era un pequeño apartamento sobre un taller mecánico en la colonia Portales. Anónimo, funcional y, lo más importante, invisible. Allí, con el sonido de las llaves de impacto y la música de banda como telón de fondo, desplegué mi verdadero arsenal. Conecté la laptop reforzada a un punto de acceso satelital seguro. El agente Herrera tomó el control total. Ya no había espacio para el dolor del padre, solo para la precisión fría del analista de inteligencia. El primer paso fue el informe que Benjamín había compilado sobre Gael Montes. Era impresionante. Gael no era dinero viejo. Era una revista, un genio de la informática que había hecho su fortuna inicial diseñando algoritmos para el comercio de alta frecuencia. Luego, fundó Montes Capital, una firma de inversión fintech que prometía rendimientos astronómicos a través de estrategias de mercado disruptivas. Un discurso de venta perfecto para ocultar la verdad. Mi verdadero trabajo comenzó cuando introduje el nombre Montes Capital en la base de datos del CNI. Y allí estaba. Bingo. El nombre había aparecido en nuestro radar hacía meses. No como un jugador principal, sino como un nodo secundario, un punto de interés en una investigación mucho más grande sobre el lavado de dinero del cártel Jalisco Nueva Generación. El CJNG, siempre innovando, había pasado de los métodos tradicionales a operaciones financieras complejas, utilizando criptomonedas y una red de aplicaciones de pago para blanquear sus narcofortunas. Montes Capital era una de sus principales lavadoras. Gael Montes no era solo un maltratador de niños con un complejo de Dios. Era un narco financiero. Un traidor que usaba su genio para fortalecer a los mismos monstruos que envenenaban el país que yo había jurado defender. La ironía era tan amarga que casi me hizo reír. Mientras yo estaba en alguna selva olvidada cazando a los soldados de a pie de este cártel, su banquero estaba torturando a mi hija en una mansión de las lomas. La rabia se transformó en un enfoque láser. Esto ya no era solo personal. Era una cuestión de seguridad nacional. Mi especialidad dentro del CNI es la FinInt, inteligencia financiera. Durante años, mi equipo y yo habíamos estado rastreando estas redes. Conocíamos sus métodos, sus debilidades. Y recordé un informe de hacía 3 meses. Uno de nuestros analistas había descubierto una vulnerabilidad de día cero en el protocolo de encriptación de un pequeño banco en las Islas Caimán, un banco conocido por su discreción y su clientela de dudosa reputación. Un banco que, según el informe de Benjamín, era el principal custodio de la fortuna personal de Gael. No era una vulnerabilidad que permitiera robar dinero directamente.
Era algo mucho más sutil. Permitía el acceso a los metadatos de las transacciones y, con suficiente trabajo, a los registros de comunicación entre el cliente y el banco. Era una puerta trasera digital. Y yo tenía la llave. Durante las siguientes 36 horas, no dormí. El mundo se redujo a la pantalla de mi laptop. Líneas de código, hojas de cálculo, diagramas de flujo. Primero, utilicé técnicas de OSINT, inteligencia de fuentes abiertas, para construir un perfil digital completo de Gael. Rastreé sus viejos perfiles en foros de hackers, sus primeras startups fallidas, sus conexiones universitarias. Creé un mapa de su vida, buscando patrones, buscando debilidades. Luego, exploté la vulnerabilidad del banco. Fue un trabajo delicado, como desactivar una bomba. Tenía que entrar, obtener lo que necesitaba y salir sin dejar rastro. Después de horas de trabajo, lo conseguí. Tenía acceso a los registros. Lo que encontré fue una mina de oro. No solo las transferencias codificadas hacia y desde cuentas vinculadas al CJNG, sino algo mucho más personal. Gael era paranoico. Grababa sus propias llamadas con sus socios, probablemente como un seguro. Descargué todo. Horas de conversaciones donde discutía abiertamente los porcentajes, las rutas del dinero, los accidentes de socios que se volvían problemáticos. Y encontré la confirmación final de su depravación. En una carpeta personal titulada Inversiones Domésticas, hallé los recibos de compra del collar. Lo había comprado en un sitio web especializado en equipos de adiestramiento para perros de ataque como Rottweilers y Pitbulls. También encontré una búsqueda en su historial, dosis de voltaje no letal para niño de 8 años. Mi mano se cerró en un puño, mi respiración se detuvo. El agente y el padre se fusionaron en una sola entidad, un instrumento de retribución. Ya tenía las pruebas. Pruebas que lo enviarían a una prisión de máxima seguridad por el resto de su vida. Pero eso no era suficiente. Un juicio sería largo, sus abogados lo enredarían todo. Lorena probablemente mentiría para salvarse. No. La justicia para Xóchitl no podía ser un proceso legal tedioso. Tenía que ser una aniquilación pública. Un desmantelamiento total y humillante. Revisé el calendario de Gael. Y allí estaba, el escenario perfecto para mi acto final. La gala benéfica anual del Club de Industriales. Gael iba a recibir el premio Filántropo del año. Sonreía la pantalla. Iba a darle un espectáculo que la élite de la Ciudad de México jamás olvidaría. El Club de Industriales, en el corazón de Polanco, era un santuario para la élite de México. Mármol pulido, candelabros de cristal y un aire de poder tan denso que casi se podía saborear. Esa noche, el club brillaba con una intensidad particular para celebrar su gala benéfica anual, un evento donde los ricos venían a felicitarse por su propia generosidad. Y la estrella de la noche era Gael Montes. Yo estaba allí, pero no como un invitado. Gracias a Benjamín, yo era Arturo Méndez, un técnico audiovisual contratado para el evento. Mi uniforme genérico y mi gafete me daban acceso a todas partes, especialmente a la sala de control en el segundo piso, el cerebro digital del evento. Desde allí, tenía una vista perfecta del salón principal y control absoluto sobre cada pantalla, cada micrófono, cada luz. Observaba el desfile de arrogancia en los monitores. Políticos, empresarios, socialites. Todos sonreían a Gael, le daban la mano, felicitándolo por su visión y su compromiso social. Era una farsa grotesca. Estos eran los parásitos que se alimentaban del país, y Gael era su rey. Y entonces los vi llegar. Gael, radiante en un smoking a medida. A su lado, Lorena, deslumbrante en un vestido de diseñador, su rostro una máscara de felicidad practicada. Y entre ellos, tomada firmemente de la mano por Gael, estaba Xóchitl. Mi corazón se detuvo. Llevaba un vestido de seda rosa que claramente no había elegido, con un lazo enorme y ridículo en su cabello recién cortado y peinado para ocultar los parches. Su rostro estaba pálido, sus ojos fijos en el suelo. Parecía una muñeca rota, un accesorio para completar la imagen de familia perfecta de Gael.
Verla allí, en medio de esa jauría de lobos, me llenó de una furia tan pura, tan blanca y caliente, que por un momento temí perder el control. Respiré hondo, canalizando esa rabia hacia la laptop que tenía frente a mí. El plan estaba en marcha. Horas antes, había usado mi acceso para insertar un malware en el sistema de presentación del evento. Todo parecía normal en la superficie, pero con una simple combinación de teclas, yo tomaría el control total. El archivo que había preparado estaba listo. Lo llamé la verdadera filantropía de Gael Montes. Contenía todo: el dibujo de Xóchitl, los extractos de las grabaciones de audio, los diagramas de flujo de dinero conectando a Montes Capital con el CJNG. Y los titulares de noticias financieras internacionales que había falsificado para que parecieran una primicia en tiempo real. Esperé. Soporté los discursos interminables, los aplausos hipócritas, el brindis con champán. Cada minuto era una tortura. Veía a mi hija en los monitores, sentada rígidamente en la mesa principal, sin tocar su comida, mientras Gael encantaba a todos a su alrededor. Finalmente, llegó el momento. El maestro de ceremonias, un famoso presentador de televisión, subió al escenario. Y ahora, anunció con voz resonante, el momento que todos hemos estado esperando. Para presentar el premio al filántropo del año, un hombre cuya visión está cambiando el rostro de las finanzas y la caridad en México, el señor Gael Montes. El salón estalló en aplausos. Gael se levantó, besó a Lorena en la mejilla y le dio una palmada paternalista en la cabeza a Xóchitl, quien se encogió visiblemente. Caminó hacia el escenario, bañándose en la adulación, su rostro rebosante de orgullo y arrogancia. Desde mi puesto en la sala de control, mis dedos se cernieron sobre el teclado. El corazón me latía con fuerza en el pecho, no por nervios, sino por anticipación. Este no era un ataque militar. Era una ejecución pública. Disfruta tu momento, cabrón, susurré a la pantalla. Porque será el último. Presioné Enter. En el instante en que Gael llegó al centro del escenario y se giró para sonreír a su audiencia, el mundo que había construido se hizo añicos. El primer indicio de que algo andaba mal fue un parpadeo en las luces. Luego, la pantalla gigante detrás del escenario, que se suponía debía mostrar el logo de Montes Capital y una lista de sus logros caritativos, se quedó en negro por un segundo. Un murmullo de confusión recorrió el salón. Y entonces, la pantalla volvió a la vida. Pero no mostraba ningún logo. Mostraba un dibujo. El dibujo de mi hija. Ampliado a 3 metros de altura, el dibujo de Xóchitl llenaba el espacio, crudo y devastador. La niña llorando, el collar negro, los rayos en zigzag, la figura alta y sin rostro sosteniendo la caja negra. El silencio en el salón fue absoluto, instantáneo. Era como si el aire hubiera sido succionado. Cientos de miradas se desviaron del dibujo a Gael, cuya sonrisa se había congelado en una mueca de incredulidad. Antes de que nadie pudiera procesar completamente la imagen, el segundo golpe llegó. Los altavoces, que deberían haber emitido una música inspiradora, emitieron un sonido diferente. Un audio. La voz de Gael, nítida y cruel, grabada con mi micrófono láser, llenó cada rincón del salón. Me llamarás, padre, o sentirás el piquete otra vez. Tu verdadero padre es un gato inútil, un don nadie jugando en el lodo. ¿Entendido? Se escuchó un jadeo colectivo. Vi en el monitor a Lorena llevarse una mano a la boca, su rostro una máscara de horror y comprensión. Gael se quedó paralizado, su rostro pasando del blanco al rojo en segundos. Se giró para gritarle a alguien del personal técnico, pero ya era demasiado tarde. El golpe final, el golpe de gracia, estaba en camino. La pantalla cambió de nuevo. El dibujo desapareció, reemplazado por lo que parecía ser una transmisión en vivo de un canal de noticias financieras de Nueva York. Un titular enorme en rojo parpadeaba en la parte inferior: urgente, autoridades internacionales congelan activos de Montes Capital en operación global antilavado. Y debajo, un subtítulo aún más devastador: se sospechan vínculos directos entre el CEO Gael Montes y el cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG. La pantalla se dividió. A un lado,
el rostro de un presentador de noticias falso, un avatar generado por IA que había creado. Al otro, un torrente de pruebas irrefutables. Diagramas de flujo complejos mostraban el dinero moviéndose desde cuentas del cártel a través de una red de criptomonedas y aterrizando en los fondos de inversión de Montes Capital. Números de cuentas offshore en las Islas Caimán y Suiza. Nombres de empresas fantasma. Y lo más condenatorio de todo, transcripciones de sus propias llamadas, donde negociaba porcentajes y discutía la limpieza del dinero. La fortuna de $1.000 millones de Gael no solo estaba siendo expuesta, estaba siendo aniquilada en tiempo real, frente a la misma gente a la que había pasado años tratando de impresionar. El caos estalló. El murmullo se convirtió en un rugido. La gente se levantaba de sus asientos, sacando sus teléfonos, susurrando, señalando. Los periodistas presentes en el evento, que habían venido a cubrir una aburrida gala benéfica, de repente tenían la historia de sus vidas. Empezaron a correr hacia el escenario. Los guardias de seguridad, confundidos, intentaron formar un cordón. Vi a Gael tropezar hacia atrás, con los ojos desorbitados, buscando una vía de escape que no existía. Su imperio, su reputación, su propia identidad, todo se había convertido en cenizas en menos de 60 segundos. Desde mi sala de control, apagué mi equipo. Mi trabajo aquí había terminado. Bajé las escaleras, mi corazón latiendo con un ritmo tranquilo y firme. La tormenta que había desatado estaba en su apogeo, y era hora de que el hombre que la había creado hiciera su aparición final. El cazador iba a reclamar su presa. Mientras bajaba al salón principal, el caos era total. La gente gritaba, los flashes de las cámaras explotaban como granadas de luz, y el personal del evento corría sin rumbo, completamente superado. Empujé a través de la multitud, un fantasma tranquilo en medio del huracán. Nadie me prestó atención. Mis ojos estaban fijos en un solo punto, el escenario. Gael estaba acorralado. Sus socios de negocio se alejaban de él como si tuviera la plaga. Los periodistas le gritaban preguntas, metiéndole micrófonos en la cara. Él solo balbuceaba, negando con la cabeza, sus ojos de depredador ahora llenos del pánico de una presa. Y entonces vio a Lorena. Ella estaba de pie junto a la mesa, paralizada, con el rostro bañado en lágrimas. Sus miradas se cruzaron. En los ojos de Gael no había amor ni preocupación. Había una furia asesina. La culpaba. Él se abalanzó hacia ella, pero los guardias finalmente reaccionaron y lo sujetaron. Fue entonces cuando comencé a caminar hacia él. Me moví con una calma deliberada, abriéndome paso entre la gente. La multitud se apartó instintivamente, como si sintieran una nueva energía en la sala. El ruido pareció disminuir a medida que me acercaba. Todos los ojos, incluidos los de Gael, se volvieron hacia mí. Me detuve a unos metros del escenario. Llevaba el mismo uniforme de técnico que me había permitido entrar, pero ya no era invisible. La forma en que me paré, la intensidad de mi mirada, todo decía que yo era el centro de esta tormenta. Gael me reconoció. Su rostro se contorsionó en una máscara de odio y confusión. Tú, Siseo, la palabra apenas audible por encima del tumulto. ¿Qué hiciste? ¿Quién diablos eres tú? Subí los escalones del escenario. Los guardias que lo sujetaban retrocedieron un paso, intimidados. Me paré justo frente a él, tan cerca que podía oler el miedo en su sudor caro. Lo miré directamente a los ojos. Y por primera vez en días, dejé que toda la furia, todo el dolor y todo el poder que había mantenido a raya fluyeran en mi voz. Hablé en voz baja, pero mis palabras cortaron el aire como un cuchillo, silenciando todo a nuestro alrededor. Soy el soldado débil y cobarde, dije, cada palabra goteando con un desprecio helado. Soy el gato inútil. El don nadie. Y acabo de desmantelar tu mundo entero con una laptop desde un cuarto de hotelucho en la Portales. Su mandíbula se aflojó. La comprensión, horrible y absoluta, finalmente lo golpeó. La agente Morales de la Unidad de Inteligencia Financiera y su equipo te esperan en la entrada, continué, mi voz sin inflexiones. Van a tener muchas preguntas sobre tus amigos del CJNG. Disfruta tu nueva vida, Gael.
He oído que los traidores no duran mucho en Almoloya. Me di la vuelta, dándole la espalda, un gesto de desprecio final. Mi misión con él había terminado. Ignoré a Lorena, que ahora sollozaba histéricamente en el suelo. Ella había tomado sus decisiones. Ahora viviría con ellas. Caminé hacia la mesa principal, donde Xóchitl estaba sentada, pequeña y sola en medio del pandemonio, con la maestra Díaz a su lado, protegiéndola. Me arrodillé frente a mi hija. Sus ojos estaban muy abiertos, fijos en mí. No entendía los detalles, pero entendía lo más importante. El hombre malo estaba siendo castigado. Y su papá estaba allí. Hola, mi flor, le dije suavemente, mi voz cambiando por completo, despojada de toda su dureza. Extendí mi mano y le quité con cuidado el lazo ridículo de su cabello. Este color no te va. Una pequeña sonrisa, la primera que había visto en días, se dibujó en sus labios. Vámonos a casa, dije, mi voz quebrándose por primera vez. La levanté en mis brazos. Se acurrucó contra mi pecho, escondiendo su rostro en mi cuello, sus pequeños brazos rodeándome con fuerza. Mientras salía del salón, la multitud se abrió para dejarme pasar. Vi a los agentes federales entrar, con chalecos antibalas y armas en mano, dirigiéndose directamente hacia un Gael derrotado. No miré hacia atrás. Caminé hacia la noche fresca de la ciudad, con el peso precioso de mi hija en mis brazos. La guerra había terminado. Y yo había ganado. 6 meses después, el aire ya no olía a miedo y traición. Olía a tierra húmeda, a flores de bugambilla y a café recién hecho. Estábamos en un pequeño rancho que había alquilado en las afueras de Tepoztlán, en Morelos. Un lugar donde las montañas del Teposteco vigilaban nuestro sueño y el único ruido era el canto de los pájaros. Había solicitado una licencia indefinida en el CNI. Mi país podía esperar. Mi hija no. La recuperación de Xóchitl era un proceso lento, un mosaico de días buenos y días malos. Con la ayuda de una terapeuta maravillosa, estaba aprendiendo a procesar el trauma. Había pesadillas, sí. A veces se sobresaltaba si yo entraba en su habitación sin hacer ruido. Pero la luz estaba volviendo a sus ojos. Su risa, que yo creía perdida para siempre, ahora resonaba en el jardín. Habíamos adoptado un cachorro. Un cachorro callejero que encontramos, de esa raza indefinible y leal que solo se encuentra en México. Xóchitl lo llamó Teporocho, y se convirtieron en cómplices inseparables. Verla correr por el pasto con el perro, gritando de alegría, era la única medalla que necesitaría jamás. Lorena y Gael eran fantasmas de un pasado lejano. Gael estaba en una prisión federal de máxima seguridad, esperando un juicio que era una mera formalidad. Sus socios, expuestos por las pruebas que yo había filtrado, habían caído como fichas de dominó. La red del CJNG había sufrido el golpe financiero más grande de su historia. Lorena, después de una larga investigación, había sido acusada de complicidad y negligencia criminal. Su sentencia fue suspendida a cambio de su testimonio completo contra lo que quedaba de la organización de Gael. La última vez que supe de ella, vivía con su madre, su mundo de lujo reducido a cenizas. No sentía pena por ella. Solo un vacío donde antes hubo amor. Una tarde, mientras estábamos sentados en el porche viendo llover, Xóchitl, que estaba dibujando en su cuaderno, me preguntó de repente, «Papi, ¿el hombre malo se fue para siempre?» Dejé mi taza de café. Me arrodillé a su lado y la miré a los ojos. «Sí, mi flor. Se fue para siempre. Nunca más podrá hacerte daño a ti ni a ninguna otra niña. Te lo prometo». Ella asintió, satisfecha con mi respuesta, y volvió a su dibujo. Me mostró lo que había hecho. Era un dibujo de nosotros dos, de la mano, con Teporocho saltando a nuestro lado. Y sobre nuestras cabezas, un sol enorme y sonriente. Ya no había collares. Ya no había lágrimas. Esa noche, después de arroparla, volví al porche. La lluvia había cesado, dejando un cielo limpio y lleno de estrellas. Benjamín me había llamado esa tarde. «La agente Morales quiere saber si considerarías volver», me dijo.
Dice que nunca han visto un desmantelamiento tan limpio. Miré las montañas, siluetas oscuras contra la noche. Había pasado mi vida adulta luchando en las sombras, cazando monstruos en nombre de mi país. Pero en el proceso, casi pierdo lo único que realmente importaba. La batalla más importante de mi vida no se había librado en una selva remota o en una ciudad en guerra. Se había librado por el alma de una niña de 8 años. Y la había ganado. Quizás algún día volvería al servicio. El mundo siempre necesitaría gente dispuesta a enfrentarse a los monstruos. Pero por ahora, mi única misión era ser padre. Enseñar a mi hija a montar en bicicleta, ayudarla con la tarea, asegurarme de que nunca más tuviera miedo en la oscuridad. Tomé un sorbo de mi café frío. Una pregunta final flotaba en mi mente, una que probablemente me haría por el resto de mis días, una que ahora les hago a ustedes. ¿Hice demasiado? ¿Me convertí en el monstruo que necesitaba ser para destruir a otro? ¿O un padre debe hacer todo, absolutamente todo lo necesario, para proteger a su hijo? ¿Ustedes qué opinan?